Buen día, el día de hoy les vamos a hablar acerca del capítulo 6, el cual corresponde a las organizaciones de aprendizaje y el conocimiento corporativo. El grupo está conformado por Sandra Juliet Rojas, por Eliana Ibarralache y por David Alonso Quijano Rodríguez. En este caso, a modo de introducción, hablamos de que el conocimiento es la base que le permite a una organización el desarrollo de su trabajo y la subsistencia dentro del mercado. Entonces, al hablar del conocimiento, nos referimos a toda aquella información que brindan los empleados y la organización en beneficio del desarrollo de las funciones que debe cumplir la empresa o la venta del producto o servicio que genere. En este caso hablamos de que el conocimiento se genera a partir de las experiencias y de la práctica que va teniendo cada empleado a lo largo de su vida profesional. Pasamos a lo que es la naturaleza del conocimiento. En este caso se habla de que el conocimiento viene desde los tiempos de Adán y Eva, también se habla de Platón y se habla de la fe hindú. En el caso de Adán y Eva se habla de que fueron desterrados del paraíso por buscar el conocimiento, el cual se materializa, digámoslo así, o se ejemplifica a partir del árbol del cual ellos comieron el fruto prohibido. En el caso de Platón, él desde un principio en sus escritos buscaba encontrar cuál era la razón del conocimiento o de dónde se originaba. En este caso hablamos de dos tipos de conocimiento, el cual es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es el que ya trae la persona como tal y el que va generando con el paso del tiempo. Se cree que el conocimiento tácito es un proceso personal que solo corresponde al individuo, pero realmente no, porque es un proceso que se genera en conjunto, digámoslo así, porque el individuo lo genera compartiendo con otras personas y empezando como a interiorizar lo que va viviendo. En el caso del conocimiento explícito, es un conocimiento ya más teórico, digámoslo así, basado en información, basado en textos, basado en documentos. En este caso se hace como una especie de matriz donde se compara el conocimiento tácito contra el conocimiento tácito, que es donde se da la socialización. Esto se genera a partir de un intercambio de información entre las partes, varios individuos hablando en una conversación común y corriente, un correo electrónico, demás. Ya está el conocimiento tácito contra el conocimiento explícito, que se hace la externalización. En este caso hablamos de un conocimiento conceptual donde se desarrollen ya analogías, metáforas o ya como tal definiciones claras de un concepto o de otro a partir de información ya establecida. Y se pone el conocimiento explícito contra el conocimiento tácito, buscando una interiorización. Entonces, a partir de la información teórica encontrada en documentos, se compara, digámoslo así, o se pone en contraposición contra lo que el individuo ya conoce y se busca interiorizar o que el individuo ponga más en práctica lo que está aprendiendo y lo pueda aplicar, de manera que el conocimiento no se quede como en una hoja, sino que realmente lo empiecen a aplicar diariamente. Se pone ahora en contraposición lo que es el conocimiento explícito contra el conocimiento explícito. Entonces es la combinación de documentos, la combinación de información teórica con el fin de establecer una base sobre la cual se van a generar reglas y procedimientos porque ya hay una teoría establecida o un marco teórico como tal. En este caso hablamos de uso del conocimiento. Hablamos de dos casos de dos ejemplos de conocimiento. Uno es el por si acaso y el otro justo a tiempo. En el caso del conocimiento por si acaso es ese conocimiento que nos va a servir en algún momento, pero no quiere decir que todos los días durante el desarrollo de nuestras funciones en la organización lo vayamos a necesitar. En el caso del conocimiento justo a tiempo, ya hablamos de un conocimiento que necesitamos en el momento exacto de desarrollar nuestras funciones y que sí es un conocimiento más diario. Entonces aquí se pone en contraposición nuevamente el conocimiento tácito, el conocimiento explícito, pero ahora contra los conocimientos por si acaso y justo a tiempo. Entonces el conocimiento tácito hablábamos de que es más informal, de que es más de experiencia, más empírico.
Y se pone en comparación contra el conocimiento por si acaso, porque hablamos de que es un conocimiento que se genera a través de correos electrónicos, que es un conocimiento que la empresa va generando diariamente, pero pues se puede utilizar a modo de información general. Hacer cuenta y caso de los manuales de convivencia, del manual del trabajo, del reglamento interno del trabajo, ya reuniones específicas y demás. En este caso hablamos también del conocimiento por si acaso contra el conocimiento explícito. Entonces aquí ya son seminarios o como tal especializaciones que se hacen en cuanto a cierto tema puntual. En el conocimiento justo a tiempo contra el conocimiento tácito, hablamos de que es un conocimiento compartido donde se reúnen varias personas y empiezan como a modo de foro a compartir información de las prácticas que deben establecer, cómo deben hacer los procesos y demás, pero de cierta manera, de manera informal. El conocimiento explícito contra el conocimiento justo a tiempo. Entonces hablamos de que es un trabajo en apoyo al desempeño de las funciones. Entonces aquí hablamos de que cada cargo tiene un auxiliar el cual le ayuda a desarrollar de mejor manera las tareas puntuales que tiene el cargo como tal, de manera que se haga de una mejor manera. También tenemos el ejemplo del soporte técnico, que es cuando ya un programa en específico, pongamos de ejemplo el SAP, tiene alguna novedad de funcionalidad, se llama soporte técnico y ellos ayudan a realizar las correcciones necesarias para que el programa funcione con normalidad. En cuanto a conocimiento organizacional, nos ponen 4 ejemplos, los cuales son sistemas de información, rutina, asociados a sociedad y la tercerización. Y nos hablan de la dificultad para sustituir a las personas y el mayor o menor valor del conocimiento agregado al negocio. En el caso de la dificultad para sustituir a las personas, hablamos de que se presenta una mayor dificultad en los sistemas de información y en asociados a sociedad, debido a que en el caso de los sistemas de información no se necesita una gran cantidad de valor de conocimiento agregado, o sea, no se crean ideas nuevas, sino que ya es muy mecánico el proceso y por lo cual es más difícil sustituir a las personas porque hay que tener cierta información, cierta preparación para poder modificar o arreglar X o Y software, por ejemplo. Y en el caso de los asociados a sociedad, hablamos de que es un mayor valor del conocimiento agregado. Entonces, cuando hablamos de valor del conocimiento agregado, nos referimos a que se deben crear cosas nuevas, hay espacio para innovación y se usa mucho el ejemplo de los genios en el caso de Microsoft para crear todos los distintos modelos de software y hardware y demás. En el caso de la rutina y la tercerización se habla de que hay una menor dificultad para sustituir a las personas debido a que en ambos casos el trabajo puede ser más mecánico y en el caso de la tercerización, si no nos funciona de una manera, pues podemos buscar otro tercero que nos desarrolle de una mejor manera una función en específico. Entonces, ya sea la publicidad, la contabilidad, el mantenimiento, la gestión de cobro de cartera y demás. Entonces, en el caso del valor del conocimiento agregado al negocio, los que presentan un mayor campo de aplicación para el valor agregado en esta rama son los asociados a sociedad y la tercerización, precisamente porque es donde se especializan en una función como tal, la cual se debe desarrollar con el menor margen de error posible. Entonces, las personas deben estar mejor preparadas, deben saber muy bien lo que van a hacer con el fin de evitar errores. Buenas noches. En este caso, entonces ya yo les voy a hablar sobre el tema del aprendizaje. En este caso, pues hablaremos como tal de 3 tipos que se divide como tal en comportamiento innato, en aprendizaje y en el comportamiento aprendido. Para iniciar, entonces está el comportamiento innato, que en este caso es como lo que ya trae de la creación, el nacimiento, el origen. En este caso se habla de una palabra en específico que es la filogénesis, que pues hace referencia como tal a que es la trayectoria o el estudio que traen las tribus desde distintos organismos en determinado tiempo. Entonces, ese sería pues inicialmente el comportamiento innato. Ya como tal, lo que es el comportamiento aprendido, acá hablamos de otra palabra en específico que es la ontogenética.
que es el producto de procesos permanentes de adaptación de un sujeto a su medio, o sea, es lo que se aprende especialmente pues en el ambiente social, en el ambiente en donde se desarrolla pues normalmente su rutina o donde pues se desarrolla su vida diaria. Y ya cuando hablamos de el aprendizaje, en este caso casi siempre depende de la experiencia que tenga como tal el sujeto. También pueden ser consecuencias de otros factores como son la maduración o la motivación que tenga pues la persona. Esto pues habla de varias pautas del comportamiento que depende del desarrollo de la estructura del sistema nervioso y pues se presenta en determinados momentos y no depende pues de una experiencia en específico, sino puede pues depender de varias experiencias. En este caso se combina pues la maduración y el aprendizaje. Podemos poner como ejemplo cuando los bebés aprenden a caminar, a hablar, a sonreír y pues la consecuencia de ese aprendizaje son las diferentes formas de expresión. También están lo que son los idiomas, la religión, las culturas, las leyes y las costumbres pues que se desarrollan en cuanto al ámbito social que tenga la persona. Y pues ahí tiene diferentes variaciones de la experiencia humana. ¿La puedes cambiar, David, por favor? Ya en cuanto a los medios de aprendizaje, esto pues depende de las organizaciones. El aprendizaje puede ocurrir en el trabajo o fuera del trabajo y normalmente pues los administradores están interesados en enseñar pues a sus subordinados o a las personas a las que lideran normalmente cómo comportarse de tal modo que pues se alcancen los objetivos que tienen planteados para la organización y pues ser el guía de aprendizaje para esas personas y pues día a día poder guiarlos de manera que puedan aprender las cosas que de pronto ya no traen o que pues hasta el momento de pronto no han manejado. ¿La cambias, David, por favor? Ya cuando hablamos entonces de procesos de aprendizaje, existen varias maneras de explicar en este caso pues los procesos de aprendizaje. Este se divide en varias ramas como es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje por observación, también está el aprendizaje emocional, el aprendizaje en equipos y el aprendizaje organizacional. Y a continuación, pues vamos a ver, digamos que una especificación de cada uno de estos procesos de aprendizaje o tipos de aprendizaje. Para iniciar el condicionamiento clásico, este fue, digamos que creado por el filósofo ruso Iván Pavlov. Fue el primero en investigar el aprendizaje por medio de reflejo condicionado y este es considerado el padre de la psicología aplicada. Él observó cómo en el momento de colocar alimentos en la boca de un perro de laboratorio, al mismo tiempo que se tocaba una campana, este pensaba a segregar pues la saliva. Entonces, digamos que ese fue el primer condicionamiento que se identificó, que pues se logró investigar y pues se halló por medio de ese ejemplo. Ya como tal, el condicionamiento operante es la formación de una relación de previsión entre una respuesta y un estímulo. En este caso, pues se realiza o sea, se realiza de manera espontánea o por estímulos, o sea, en este caso es necesario estimularlo para que el condicionamiento pues se pueda detectar y en algunas ocasiones esta conducta operante se puede producir o ser inducida y cuando las conductas ocasionan cambios favorables en el entorno, o sea, cuando son recompensadas o llevan a una estimulación, pues el animal siempre tiende a repetirlas. Ya como tal, en cuanto al aprendizaje de observación, o también se le llama imitación, es cuando se adquiere por medio del análisis de la conducta de otro sujeto, o sea, es cuando se ve que está haciendo algo, en este caso pues se hallaba como por medio de animales, entonces cuando el animal trataba como de imitar el comportamiento que hacía el humano, y esto se podía identificar desde la infancia o pues cuando las personas, como el ejemplo que colocábamos anteriormente, cuando pues los bebés empiezan a imitar lo que hace pues ya como tal un adulto en el momento de caminar, en el momento de hablar y pues todas las conductas que a medida de que va pasando el tiempo pues se empiezan a imitar.
por medio de la observación. Ya cuando hablamos de aprendizaje emocional, es la parte humana. Esto pues ya habla como tal de la emotividad, ayuda a incrementar esa inteligencia emocional. Consiste en aprender o mejorar como tal todos las emociones o la inteligencia emocional como tal, que pues puede estar ligada a uno mismo o a las personas que pues hacen parte del desarrollo personal o las personas con las que se convive normalmente. Y pues son las que digamos que estimulan este tipo de aprendizaje porque pues se desarrolla por medio de los sentimientos y de las emociones. Ya como tal, el aprendizaje en equipos, pues como su nombre lo dice, se despierta a consecuencia de la unión de varias personas cuando se identifican las habilidades racionales que se trabajan en un conjunto de personas. Aquí pues también está ligado lo que son las emociones, las relaciones humanas y pues el aprendizaje en equipos ayuda a analizar cómo está dedicado el equipo y las facultades que tiene para toma de decisiones y pues para llegar a las medidas, a las metas estipuladas o ya indicadas anteriormente por la compañía. Y ya para finalizar como tal esta parte es el aprendizaje organizacional. En este caso es pues la capacidad de generar nuevas ideas y pues lograr que estas ideas se puedan llevar a cabo. Le permite a las empresas crear, mejorar, mantener y organizar el conocimiento y las rutinas de las actividades que tengan estipuladas. Em, También pues nos habla como tal de la administración del conocimiento, que es uno pues de los puntos más críticos de adaptación y de supervivencia como tal en las organizaciones y pues la administración del conocimiento digamos que reúne los procesos de organización y pues busca crear la relación entre la capacidad de procesar los datos y la información y la capacidad de innovar entre las personas. Bueno, aquí vamos a hablar ya del aprendizaje organizacional, como todos estos aprendizajes que nos explicaba Eliana anteriormente, se involucran directamente en las organizaciones y cómo el aprendizaje organizacional influye mucho también en todo el tema del desarrollo organizacional y del desempeño de la empresa. Acá nos hablan en el aprendizaje organizacional que todo lo aprendido, todo lo que pueda generar conocimiento en la organización, pues este conocimiento debe ser productivo y debe ser aplicado para que la empresa pues surja y pueda salir adelante. Nos dice en el documento que, que el aprendizaje organizacional y las empresas que ahorita están en auge y que tienen tendencia al crecimiento es porque involucran todo el conocimiento y trabajan para que ese conocimiento sea útil y productivo en la organización y en los colaboradores que la conforman. Eh, este aprendizaje organizacional influye varios entornos eh, que están involucrados tanto las personas como la empresa, ya que las personas son, pues es el conjunto que hace la organización como tal. Entonces, aquí está el ambiente organizacional. Este ambiente organizacional es el que crea la empresa o crean los directivos de la empresa para que asimismo este influya también en el comportamiento y en la cultura organizacional de la empresa. Entonces, este ambiente organizacional se desprende muchos de los comportamientos y complejos adquiridos por medio de la observación directa o la imitación de otros en el entorno del trabajo. Cómo influimos las personas nuevas y las personas antiguas al momento de crear un aprendizaje o de crear esa cultura organizacional. Puede influir de forma buena o de forma mala. Entonces también por eso es importante la selección de las personas para que en esta selección no dañemos ese ambiente organizacional que queremos crear en la empresa. Influye también los miembros que controlan su propio comportamiento en la medida
pues este se basa en fundamentos cognitivos, sugerencias de la gerencia o consecuencias ambientales. Entonces, también vemos que la organización o el comportamiento dentro de una empresa pues se adquiere en el mandato o en lo que quiera hacer reflejar también las personas o los dirigentes de esta misma. Esto también desprende un comportamiento organizacional, el cual pues están involucrados también las personas y los miembros de la organización y los representa todo el tema de las experiencias cognitivas de la realidad que ayudan a guiar al comportamiento organizacional, como se los venía explicando anteriormente. Aquí ya vemos un poco más del tema del aprendizaje y el fundamento también intelectual que tiene en la organización y el capital humano. Podemos también observar el aprendizaje, que es el fundamento social o que es un fundamento social al momento de aprender y adquirir conocimiento que contribuya y requiere cambios también en las personas y el cual también basa en desafíos que se le presentan a las personas. El conocimiento también de la vida de las personas influye también en lo que queremos crear como empresa y en lo que queremos crear como un comportamiento organizacional o un aprendizaje organizacional. Acá podríamos ver como bueno, en el aprendizaje organizacional pues aprenden todo el tema de los medios de los individuos que asimilan el conocimiento y lo aplican en la organización. Cómo aplicamos este conocimiento y que no quede solo en bases de datos o que solo quede en documentos de la organización, sino que este aprendizaje sea creado, sea involucrado y sea también productivo para la organización. Para profundizar un poquito más en el tema. En este caso, podríamos hablar también, ya poniendo de pronto un ejemplo más puntual, es que al hablar de capital intelectual, no simplemente nos referimos a las personas que hacen parte de la organización o que forman o que son de los empleados internos, digámoslo así. En este caso hablamos de que el capital intelectual puede surgir de todas partes, ya sean entornos internos o entornos externos. Aquí nos ponen el entorno interno hablando del capital de trabajo interno, que son ya los empleados que forman parte de la nómina, los cuales ya ejercen una función como tal dentro de la empresa, los cuales pueden brindarle a la misma pues los conocimientos que traen de otras empresas o de sus experiencias anteriores o de sus praxis anteriores y aplicarlo a la organización junto con lo que van aprendiendo en el proceso. Capital externo, entonces hablamos de que todos los clientes le enseñan algo a la empresa o le pueden dejar alguna sugerencia con el fin de mejorar. En el caso de los proveedores pueden traer alguna regla de selección, algún estándar que le permita a la empresa mejorar en algún proceso, por ejemplo. En cuanto al capital humano, habla de capital de talentos. Entonces, en este caso, buscan encontrar talento de donde se pueda hallar. Entonces, hablan de talentos, personas que puede que pertenezcan o no a la empresa, pero que tengan una habilidad puntual, un conocimiento específico de alguna de las áreas, ya sea talento humano, ya sea como tal en el tema de manejo de materia prima, etcétera. Pero entonces son personas que traen una habilidad que de pronto otra persona no trae o es muy difícil de conseguir. En cuanto a la estructura organizacional, con base a la organización que se tiene establecida para realizar las funciones, se puede encontrar como de pronto baches o vacíos, los cuales permitan a futuro hacer mejoras y de esta manera poderle brindar una nueva forma de solución a las contingencias que se presenten. Y en cuanto al tema de la cultura organizacional, a partir de los comportamientos que tiene cada individuo al interior de la empresa, se puede aprender qué le ayuda a los demás a realizar sus funciones y qué les impide realizar sus funciones, con el fin de mejorar o fomentar esas situaciones, esos comportamientos que ayudan y buscar erradicar de a poco, puede ser, esos comportamientos que afectan el buen desarrollo o el buen ambiente laboral.
Aquí también hablamos de las competencias que genera tanto la organización o las personas al momento de llegar a la organización, las competencias que traen innatas y las competencias también que se pueden involucrar o crear dentro de la organización. Hablamos también que ahorita el tema de incrementar su capital intelectual en las organizaciones se están convirtiendo en agencias de conocimiento y de aprendizaje que combinan tanto la información y sus competencias para convertir el conocimiento algo rentable y productivo en servicios, en procesos, en soluciones y principalmente en la creatividad y la innovación en el entorno y para que las empresas también puedan fluir y también puedan exteriorizar todo ese conocimiento que están adquiriendo tanto los colaboradores como la empresa de los colaboradores, porque es un conocimiento que va basado en procesos y que influye tanto la empresa a los colaboradores y los colaboradores a la empresa. Por este lado nosotros podemos encontrar el desempeño eficiente en un modelo duro y racional, en una estructura más racional en una empresa. Entonces tenemos dos ejemplos. Nos hablaban de las dos organizaciones. La organización que utiliza ese conocimiento para hacerlo productivo y para hacerlo innovador y poder salir adelante en todos los procesos y tener un cambio notorio en todo el entorno, y de las organizaciones que se están quedando con ese conocimiento guardado y que tampoco lo explotan o no hacen nada con el conocimiento y tampoco lo involucran en los empleados. Entonces está la estructura vertical, las tareas rutinarias, las personas que son rutinarias y que se contratan para una rutina y que son sistematizadas en algún proceso y que no influyen en ningún proceso y tampoco hacen que esos procesos creen algo mejor o simplemente hacen lo que tienen que hacer y ya. Esa cultura rígida, esa cultura estratégica por competitividad y sistemas formales, como en la mayoría de las organizaciones. Y está la organización del aprendizaje, que es un modelo ya suave y intuitivo, es una estructura horizontal, ya no es vertical, funciones con cultura, con facultamiento, redes de personas, culturas adaptables y estrategias competitivas. Entonces hablamos de que el aprendizaje es creado y es involucrado en los colaboradores para que adquieran más competencias y más conocimientos que puedan aplicarlo en todos los procesos que lleven a cabo. Y hablamos también de la administración del conocimiento corporativo, que es un poquito de todo lo que les hemos venido hablando, del tema de cómo involucrar todo el conocimiento en las organizaciones y que pueda ser como todo el tema de modelos modernos que exigen nuevos valores, parámetros y prácticas administrativas basadas en todas las personas que trabajan, dándole valor también a este activo que tiene la empresa y el conocimiento interioriza, o sea, que ese conocimiento se interiorice y pueda así también tener todo el tema de estar con el conocimiento explícito y tácito y pueda usarse a beneficio y a caso de la productividad y del mejoramiento de cada organización. Bueno, eso sería todo con respecto al tema del conocimiento en las organizaciones. Esperamos haber sido muy claros. Muchas gracias.